los logros bajo la guía de Dios Todopoderoso, bajo el riego y el pastoreo personales de Dios Todopoderoso. El pueblo escogido de Dios ha comenzado a dar testimonio de Él a través de sus propias historias, experiencias y lo que han ganado. Algunas de estas se han convertido en películas, otras en himnos y así sucesivamente. La Iglesia de Dios Todopoderoso produce continuamente obras que dan testimonio de Dios, con nuevos videos que se publican en línea cada día. Hasta ahora, la Iglesia de Dios Todopoderoso ha producido de forma independiente más de 7,000 videos entre películas, actuaciones corales, danzas, recitales y programas de variedades. Hoy en día hay casi 3,000 recitales de las palabras de Dios Todopoderoso. La Iglesia ha producido cerca de 200 películas. Se han realizado miles de videos de testimonios vivenciales del pueblo escogido de Dios. Hasta la fecha, hay más de 2,000 himnos y actuaciones corales realizados por el pueblo escogido de Dios. Estos himnos se presentan en diversas formas, incluyendo a capela, solos, dúos y grandes actuaciones corales. También hay más de 1,800 videos de los miembros del pueblo escogido de Dios cantando y danzando. Los videos muestran diversas formas de danzas, incluyendo danza india, tap y danza folclórica. Al observar su aspecto enérgico, es evidente que han encontrado la libertad y la liberación espiritual en las palabras de Dios. Ellos celebran y alaban a Dios de diversas maneras, experimentando la alegría que se encuentran en la tierra de Canaán. Estos videos están disponibles en múltiples idiomas, incluyendo chino, inglés, español, portugués, ruso, árabe, hindi, francés, italiano, alemán, filipino, coreano, japonés, vietnamita y más de otros 40 idiomas. A través de estos hechos queda claro que la Iglesia de Dios Todopoderoso es la iglesia que Él personalmente pastorea, dirige y en la que obra. La mayoría de los hermanos y hermanas no han recibido formación profesional en cine, música o danza. Es solo gracias a la guía de Dios que se han logrado tales resultados. ¿No es esta precisamente la omnipotencia de Dios? Donde quiera que estén las huellas de Dios, allí está la obra del Espíritu Santo, y sin duda prosperará. La Iglesia de Dios Todopoderoso es la Iglesia de Filadelfia, profetizada en el libro del Apocalipsis. Es solo en la Iglesia de Dios Todopoderoso donde Dios pastorea y guía personalmente a su pueblo, proveyendo un suministro continuo de sus palabras. Solo los creyentes de la Iglesia de Dios Todopoderoso demuestran tal unidad y armonía, renunciando voluntariamente a todo para dar testimonio de Dios. ¿Qué demuestran estos logros? La gran obra de Dios se ha completado. El reino de Dios ha aparecido en la tierra. La expansión del Evangelio del Reino. Las verdades expresadas por Dios Todopoderoso como una luz resplandeciente se han difundido rápidamente de oriente a occidente, causando sensación en todo el mundo. Personas con diferentes antecedentes religiosos que aman la verdad, después de reconocer que las palabras de Dios Todopoderoso
son la verdad y la voz de Dios, aceptaron con entusiasmo a Dios Todopoderoso, regresando ante su trono. Esto cumple con las palabras del Señor Jesús. Mis ovejas oyen la voz mía, y yo las conozco, y ellas me siguen. A partir de 1995, el pueblo escogido de Dios de la Iglesia de Dios Todopoderoso comenzó a difundir el Evangelio del Reino en los últimos días. En solo 10 años, millones de personas en China aceptaron la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Desde 2012, en poco más de 10 años, la Iglesia de Dios Todopoderoso ha estado surgiendo rápidamente en todo el mundo. El pueblo escogido de Dios ha difundido su evangelio a más de 100 países en Asia, Europa, las Américas, África y Oceanía. El evangelio del reino se está difundiendo a cada segundo de cada día, con personas de todas las naciones que investigan y aceptan la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. En diversos países, el pueblo escogido de la Iglesia de Dios Todopoderoso se sumerge a diario en las palabras actuales de Dios. Con cada lectura, sus corazones se vuelven más claros, nutridos y guiados por las palabras de Dios. Entendieron muchas verdades y crecieron en fe. En diferentes países, muchos hermanos y hermanas nuevos que han aceptado recientemente la obra de Dios de los últimos días, también se están uniendo al esfuerzo de compartir el Evangelio del Reino. Hacen todo lo posible por expandir el Evangelio del Reino de Dios y dar testimonio del nombre de Dios Todopoderoso en su propio país y entre su propia gente. Bajo la guía del Espíritu Santo, cada día más y más creyentes sinceros en Dios están aceptando su Evangelio de los últimos días. La difusión y expansión del Evangelio del Reino es imparable, como una poderosa ola. Las palabras de Dios guiarán a toda la humanidad y lo llevarán todo a cabo. Y todos los que creen sinceramente en Dios y buscan el camino verdadero, sin duda regresarán a Él, sometiéndose obedientemente ante su trono. Toda la raza humana llegará a saber que Dios ha venido, que Dios ha aparecido. El nombre de Dios será proclamado hasta los confines de la tierra y se honrará su grandeza entre toda la humanidad. En tan solo 30 años, el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se ha difundido por todo el mundo con la velocidad de un relámpago, cumpliendo la profecía del Señor Jesús. Como el relámpago sale del oriente y se deja ver en un instante hasta el occidente, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Aparte de Dios mismo, ¿quién más podría lograr esto? Esta es una prueba irrefutable de la obra del Espíritu Santo que confirma plenamente que Dios Todopoderoso es en verdad el regreso del Señor Jesús. Nadie puede negarlo. Dios ha hecho grandes obras entre los hombres.